La elección del Estado de México sí fue fraudulenta y Alfredo del Mazo llegó a gobernador no por la voluntad popular, sino por la voluntad de poder. Estas son las conclusiones de un reciente reporte de una ONG que al final descubrió muchísimas pruebas del fraude que se registró hace algunos meses. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. El día de ayer, la ONG Ni un Fraude Más reveló un reporte en donde al final concluye que la elección en el Estado de México el pasado junio fue de lo más fraudulenta. Vamos a leer lo que dice este reporte. Durante el proceso electoral para elegir al gobernador mexiquense, se violentaron al menos 16 artículos de 5 leyes estatales y federales en materia electoral, lo que se suma a las 619 denuncias que se recibieron por irregularidades cometidas en cada una de las etapas, la mayoría de ellas por el PRI, con el fin de favorecer a su candidato y ahora gobernador Alfredo del Mazo. Lo anterior se desprende del informe final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México, presentado ayer jueves por el Observatorio Electoral Ciudadano Ni un Fraude Más. Dicho reporte detalla que de las denuncias ciudadanas recibidas y las transgresiones electorales documentadas por los medios de comunicación, se logró establecer que el PRI incurrió en por lo menos 9 acciones ilegales antes, durante y después de la jornada electoral el pasado 4 de junio. Entre ellas, el rebase tope campañas, operativos masivos de acarreo, compra de voto, secuestro y terrorismo electoral. Sostiene esta ONG que las irregularidades en cada una de las etapas del proceso electoral demostraron la instrumentación de un mecanismo diversificado por parte del PRI para la comisión del fraude en el Estado de México. Es importante el reporte porque de lo que está concluyendo finalmente es la misma estrategia que utilizaría el PRI para la elección presidencial. Con base en la información recabada, agrega, se presentaron 53 denuncias penales ante la FEPADE y 42 querellas ante el INE. También 2 recursos especiales ante el Tribunal Electoral del Estado de México y el TRIFE. A partir de los elementos que rodearon los comicios de junio pasado en la entidad más poblada del país, el informe concluye que se trató de la elección más sucia de la historia contemporánea de México, dice este informe, este reporte de esta ONG, en la que el PRI gestó el operativo electoral más grande para preservar el poder en la tierra natal del presidente Enrique Peña. En el Estado de México nos encontramos a todas luces frente a una situación de defraudación generalizada de la soberanía popular y de una violación a los principios rectores en materia electoral de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. En el Estado de México, la elección no fue libre ni auténtica, recalca este informe. Según el análisis, el mecanismo del PRI para colocar al frente del gobierno mexiquense a un integrante más del Grupo Atlacomulco se basó en 9 acciones principales, entre ellas una intensa jornada de acarreo, compra y coacción de voto, la más grande en la historia de México, señala este informe. Sobresale también la intervención de funcionarios federales y estatales por medio del condicionamiento, esencialmente los programas sociales Liconza y Prospera, y la promoción ilegal de obras de gobierno, de los que también dio cuenta la revista Proceso al evidenciar la operación del día D y el operativo Apapacho. En tercer lugar, destaca un probable rebase del tope de gastos de campaña del PRI en 30%. Durante la jornada electoral y antes de esta, también se documentó la guerra sucia contra la candidata de Morena, Delfina Gómez, y una guerra psicológica de miedo y violencia física directa contra militantes y representantes de ese partido, con al menos 135 denuncias ante la FEPADE por amenazas telefónicas. Y debemos recordar ese también evento de las cabezas de cerdo, ¿se acuerdan? Que tiraron enfrente de varias dirigencias municipales de Morena. Hubo también problemas con la organización de las mesas directivas de casilla, pues la mañana del 4 de junio se sustituyó a más de 5,000 funcionarios, además de que se registraron irregularidades en el llenado del acta de escrutinio, en el conteo rápido y en el PREP, así como en los conteos distrital y final. De igual manera, dice este reporte, se detectó presión corporativa a trabajadores de los gobiernos estatal y municipal, afiliados a sindicatos para apoyar al gobierno en turno. Finalmente, el entonces gobernador Erubiel Ávila violó la veda electoral al promocionar la apertura de hospitales y entrega de apoyos sociales, entre otras faltas. El documento del observatorio hace hincapié de que el Instituto Electoral del Estado de México no fue capaz de responder a diversos señalamientos,
Por ejemplo, ¿por qué a las 9:50 de la mañana, casi 2 horas después de lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado de México, o sea, la ley electoral, solo se había instalado el 33% de las casillas? Tampoco dio respuesta al cambio repentino en la muestra que se estipuló para el conteo rápido, que en un inicio se marcó en 1,800 casillas, pero la noche del 4 de junio solo se contó con el 72.2% de estas, es decir, 1,347. O sea, finalmente el conteo rápido también fue inexacto. Incluso en 3 distritos, el 10 Valle de Bravo, el 13 de Atlacomulco, el 9 de Tejupilco, los paquetes electorales de 34 casillas se entregaron a los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México hasta el 5 de junio. O sea, que al final no estaban los paquetes electorales. ¿Quién sabe? Se perdieron. Con todas esas anomalías se violaron varios artículos de la Constitución y de la ley electoral. Y al final, dice, este reporte deja un antecedente bastante turbio de lo que pueden ser las elecciones de 2018. Pero también deja ver que para entonces los que podríamos evitar nuevamente la consolidación del fraude somos los ciudadanos. Tenemos que hacer la chamba de las autoridades ante su absoluto desinterés e incumplimiento de las peticiones ciudadanas, mencionó el investigador y analista John Ackerman, que también fue parte y es parte de este grupo, esta ONG Ni un Fraude Más. Sigue también el reporte donde destaca y detalla el fraude electoral del Estado de México. Las violaciones señaladas se cometieron en su mayoría en 4 de los 5 municipios que en conjunto concentran 3/4 partes del voto efectivo. Ecatepec, en donde es originario el exgobernador Uribe Ávila, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla. De acuerdo con el documento de la iniciativa Ni un Fraude Más, se presentó una solicitud de información para conocer el contenido de las boletas electorales, pero el 4 de agosto de 2017, o sea, este año, el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México respondió que esta información estaba reservada por amenaza a la seguridad nacional. O sea, ya no se pueden conocer las boletas por esta amenaza a la seguridad nacional. Y bueno, al final concluye este reporte. La experiencia en el Estado de México demostró que no podemos confiar en las instituciones del Estado. Los ciudadanos somos los que tenemos la misión histórica de construir una verdadera democracia, tanto en el Estado de México como a lo largo y ancho del país. ¿Cómo la ven lo que dice este reporte de esta ONG, Ni un Fraude Más, en donde detalla de manera muy precisa cómo se registró el fraude electoral en el Estado de México y también que al final este fraude va a volver a ser aplicado, es un machote, vamos a llamarle así, de lo que viene en el 2018. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Y sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.